explicaba muy poco sobre los peces que estaban en el río Paraná y sobre los animales que había en el río Paraná, y que mi hijo mucho no sabía. Así que fui a hablar con la señora de mi hijo y me dijo que no había muchas cosas divertidas para darle, que ellos le tenían que dar y enseñar lo que era el río Paraná, pero que no había muchas cosas divertidas, por lo tanto a los chicos no le quedaba tanto como si le quedaba cuando miraban un documental de un león o un elefante. Entonces dije, bueno, voy a hacer un documental del río. Resulta que hacer un documental era casi imposible porque vieron que el río es marrón, es muy difícil filmar abajo del agua. Entonces ahí tuve el primer problema. Después dije, no sé si los chicos van a mirar un documental, qué sé yo. Entonces dije, voy a publicar en el diario una serie de informes sobre el río Paraná. Y después dije, los chicos no leen el diario, o leen no todo el diario. Entonces dije, tampoco lo van a leer. Y ahí me junté con Javier Armentano, que es el dibujante de Curimba, y nos pusimos a pensar una historia. Y él me dijo que él la dibujaba, que me anime, así que, digamos, entre que me animó Javier, que mis hijos no sabían nada del río, y que yo quería que no solo mis hijos, sino todos los chicos sepan cosas del río, empecé a hacer la carrera de escritor, entre comillas. Y bueno, eso cada vez me empezó, una vez que salió Curimba, Curimba 1, me empezó a acercar cada vez más al ambiente y a la defensa del ambiente. Así que empecé todo un recorrido que me llevó a hacer el segundo libro, que se llama Fábula Fabulosa de Rosario, que habla de los animales urbanos, de los animales que tenemos en la ciudad. Y después salió Curimba 2. Todo eso en un periodo muy cortito, en realidad un periodo de 4 años. Como los libros, entre comillas, tuvieron mucho éxito, me llamaron de parques nacionales y ahora soy director de parques nacionales, es decir, tengo bajo mi cuidado y el de otra mucha gente, todos los parques nacionales de Argentina. Así que mi trabajo se divide entre seguir escribiendo ¡Qué bueno! y los 48 parques nacionales que tenemos en todo el territorio nacional. Buen dato además, porque también, no este año, que estamos ya muy sobre el final, pero quizás el año que viene se puede abordar algo a partir de eso, de tu otro trabajo. Pueden ir a visitar el Parque Isla de Santa Fe, que existe hace 10 años, pero que recién tiene funcionalidad a partir de este año, que queda acá nomás, muy cerquita. Hablando de eso, ayer encontramos una pareja de yacarés en el medio del parque, así que van a poder ir a ver yacaré, que acá a 50 kilómetros de Rosario. No lo sabe mucha gente, pero vamos a armar visita con las escuelas, la idea es esa, que bueno, van a estar más que invitados. Si les gusta. Sí, a ellos les encanta todo lo relacionado con la naturaleza. Buenísimo. También hay un cuento de Horacio Quiroga que se llama La Guerra de los Yacarés, así que también se puede ir por ese lado. Ideas hay 1.000.000, lo que no tenemos por ahí es tiempo, porque es muy noviembre, pero bueno, para el año que viene, por supuesto. ¿Quién dice? Ahora estamos trabajando mucho con humedales, están súper enganchados con eso, y esta es la última de un ciclo de entrevistas que tuvimos durante 2 meses. Con gente que participa en el Paraná No Se Toca, un abogado que habló sobre la ley de humedales, muy bueno. Así que vos le das el cierre más literario. Bueno, cómo no. Lucho, ¿vos querés leer, lo tenés impreso? ¿Qué cosa? ¿El coso? Sí, lo que habíamos enviado. Bueno, y después, bueno, cada uno tenía que pensar preguntas que si no las escribieron no importa. La idea es que esto sea un diálogo fluido. Sí, yo lo tengo. Bueno, léelo si querés. Ok. Ya termino la cuenta. El resto de los chicos tienen por ahí lo que estuvieron escribiendo. Una pregunta. Un momento que me fijé. Claro, si quiere ir. Y bueno, busquen.
Yo, ¿No? Vamos, Mari, no sé, atentos. te escucho. Preguntitas, lo que queremos saber. Yo quiero preguntar. ¿No? Dale. Sí, pregúntale. Eh, ¿Cuánto tardó en escribir el libro? El primer libro, que es Curimba, tardé... En escribir no tardé tanto, tardé mucho en investigar, porque yo me creí que sabía un montón del río, de los humedales, de los animales, de los peces. Tardé mucho en investigar y como no conocía todo el río Paraná, aproveché para viajar y conocer también otros lugares. Así que fui a Entre Ríos, fui a Corrientes, fui a Misiones, llegué hasta Brasil. En Brasil se me ocurrió el nombre de Curimba en realidad porque allá le dicen así al sábalo. El sábalo se llama Curimba o Curimbatá, y a mí me gustó Curimba y de ahí nació el nombre. Después el libro lleva todo un proceso, ¿no? de escritura, y después una cosa que me dice la señora siempre, que miren lo que escriban y corrijan. Bueno, eso a nosotros los escritores es un periodo muy largo que lleva de corrección. Después, obviamente, se le lleva al dibujante y después se le lleva a la editorial, que es la que imprime los libros y los lleva a la librería. Así que en total, calcularle que fue un año aproximadamente. Sí, Todo es lo ese que me proceso. esperaba. Es un año más o menos. El libro de cuentos, el número 2, tardé un poquito menos porque son cuentos cortos. Y Curimba 2 tardé más todavía, tardé 2 años. sí, porque digamos que es la Lo digo por segunda el tema parte del de... desarrollo. Sí, aparte, viste que dicen como que la segunda parte nunca son buenas, entonces tenía mucho miedo de eso. Tenía que trabajarlo mucho, porque dije, no vaya a hacer Es cosas que me difícil, digan, ¿no? la segunda parte no está tan buena. Así que, nada, tenía el miedo del escritor. Es difícil la segunda parte. Muy difícil. No, ahora puedo leer lo que... Sí, Lucho, Lucho. léelo. Lo que mandaste. Sí, lo que habíamos mandado, y tiene algunas O sea que tres todo- puntitas. Los chicos que tienen vergüenza, que están escribiendo por el chat, no hay problema. Pueden tener la cámara apagada y si tampoco se animan a hablar, lo escriben en el chat y nosotros lo leemos. La idea es que participen todos de alguna manera. No, señor, leo toda la noticia, digamos. No, Sí, todo el Lucho, texto que enviamos, sí. lee las preguntas, que lea las preguntas directamente. No, pero ¿sabés qué pasa, Romy? Que hay chicos que están acá conectados que no llegaron a ver eso, ya me contaron. Ah, Entonces, bueno. que lea un poquito para contextualizar. No, pero a ver, ¿Puedo en base, hacer una pregunta? en base ¿Qué les a parece lo que muy nos largo? Que lea las preguntas, si no en nada base a más. lo que estuvimos viendo, las ¿Puedo decir preguntas una pregunta? A ver, Alex, dale. Dale, Alex. ¿Hace cuánto escribieron el libro? Las aventuras de Curimba ya estamos en el 2020, lo empecé a escribir en el 2016. Y salió publicado, sí, 2016. Hace 4 años y chirola. Bien. Bueno, Alex, ¿vos querés preguntar? Te escuchamos. No, esa era nomás. Esa pregunta. Tengo Bárbaro. otra, pero creo que ya... ¿La contestó? Tengo otra que dice... ¿Qué idea se le ocurrió para sacar el libro? Bueno, viste que contaba que soy periodista, entonces muchos son muy imaginativos, no sabía. Entonces la mayoría de las cosas que pasan en el libro son cosas que pasaron realmente, que yo fui sacando, es decir, en mis libros se ve la quema de las islas, lo que está pasando ahora, se ve los terraplenes, se ve las especies invasoras o exóticas que pone el hombre y dañan a las nuestras, los barcos hundidos que no existen de verdad. Entonces fue todo como un proceso de sacar ideas de las cosas que yo veía que estaba pasando. Los escritores la mayoría de las veces escribimos sobre lo que conocemos. Y así es un poco
como fui escribiendo la historia. Y después hay otra cosa que también es cierta, que los escritores no escribimos solos, escribimos con un montón de gente que nos va ayudando. En mi caso fueron mis hijos, entonces yo escribía un capítulo, se lo llevaba a mis hijos y mis hijos me decían, papá, es re aburrido, papá, es horrible, papá, este personaje está mal. Entonces me iban ayudando y corrigiendo la historia, o las escenas. Hay una escena de guerra muy grande entre los sábalos y unos peces invasores que se llaman kois o carpas, y ellos me corrigieron la escena porque estaba mal planteada. Entonces es como que la historia se va construyendo de a muchos, no con uno solo. Uno puede tener las ideas o sacarlas de algún lado, como es mi caso, y tratar de reflejar, ¿no? Porque lo que hicimos con Curimba es tratar de reflejar todo lo que ya venía pasando hace 4 o 5 años en la zona de humedales, las quemas reiteradas, los endicamientos, los terraplenes, la caza furtiva, gente que lleva vacas, gente que pone soja, digamos, un montón de situaciones, o gente que se hace casas en lugares donde no se tienen que hacer. Todas esas situaciones son las que tratábamos de contar y de denunciar con el libro, porque uno también tiene una aspiración con el libro de decir, bueno, yo quiero, más allá de la historia, que refleje tal y cual cuestión. En nuestro caso era reflejar el daño que se le estaba haciendo a los humedales. O sea, que fuiste teniendo también otras miradas de las personas que tenías cercana en cuanto a la construcción de los personajes. Y de todos los personajes, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Los personajes, en realidad, los siete sábalos protagonistas, que son Curimba y sus amigos, están sacados de mis amigos de la infancia. De esos amigos que uno estaba en el barrio todo el tiempo y recorría. Entonces, cada uno tiene una característica de esos amigos. Mi personaje preferido es Curimba, que es con el que yo más me siento identificado. Digamos, yo cuando era chico era muy parecido a Curimba en esto de ser muy curioso, muy aventurero, pero no siempre siendo el líder del grupo, sino aportando desde otros lugares. Así que mi segundo personaje preferido es Cuñataí Porá, que es una zabalita y que significa muchacha hermosa en guaraní. Pues todos los nombres son, menos el de Curimba, que es en portugués, todos los otros nombres están en guaraní. Conté que fui a Misiones y fui a Brasil, y ahí fui que me empecé a conectar con los pueblos originarios, y ellos, y me di cuenta la visión que ellos tenían de la naturaleza. Entonces dije, bueno, esa visión tiene que estar reflejada en el libro, porque ellos piensan que no son dueños de la naturaleza, sino que son parte de ella. Entonces yo quería que eso se vea reflejado en los libros. Después, por supuesto, también no solo aporta la familia o los hijos o la mujer o mamá y demás, sino que para el caso de estos libros tuve muchos aportes de biólogos, que son científicos especializados, porque yo no sabía dónde desovaba un sábalo, o cómo era la cadena alimenticia de todos los peces, o si era en verano, era en invierno. Digamos, había muchas cuestiones que no la tenía tan clara y que tuve que ir consultando con ellos para no meter la pata. Perfecto, quiere decir entonces que para ser escritor, en este caso que es género realista, ¿no? Es necesario también saber de ciencias naturales. Por eso nosotros lo trabajamos con los chicos transversalmente, ¿sí? Se necesita de todas las materias para poder escribir un libro. Miren, necesito especialistas, aprender más, porque la gente grande también aprende más todo el tiempo. Lucho, Totalmente. ¿vos querés decir algo? ¿Querías leer tus preguntas? Sí, tenía una, pero no sé si ya la dijeron, pero una era en que ya la contó, que era en qué se inspiró para hacer el cuento de la aventura de Curimba, que es la ballena que dibujó su hijo, creo que así, ¿no? Y después, otra de las preguntas era, ¿qué fue lo que hizo para hacer lo que a vos
te gusta hacer? ¿Qué fue lo que hice para hacer lo que me gusta hacer? Fue la Sí. pregunta. ¿No? Mm. Estás presentando algo en la pantalla, Lucho. Lolo, O Lorenzo, ¿no? Sí. ¿vos qué querés No, buscar? Lorenzo, ¿Curimba? No. A ver, Loli. Lorenzo está sentado. Ah, Sí, está porque él mostrando es imagen. como que contextualiza siempre el momento buscando en Google. Dos Bueno. cosas al mismo Está tiempo. ¿Qué cosas hice para hacer lo que me gusta hacer? Nada, animarme a hacerlas. Intentar una y otra vez, no tener vergüenza de mostrar las ideas que tenía. Tratar de trabajar siempre en consecuencia de lo que me gusta y no de otras obligaciones que uno siempre tiene. Y sobre todo tratar de disfrutarlo. Yo disfruto muchísimo escribir y después disfruto muchísimo esto, que es hablar con ustedes, o que hayan leído el libro, o que les haya gustado, o que me den más ideas. Es simplemente animarse a hacer lo que uno quiere hacer y jugársela en eso. A veces te sale mejor, a veces peor, pero la idea es esa. Igualmente para escribir uno siempre tiene que leer mucho. Si uno no lee, no puede escribir. Es como que si uno quiere ser jugador de fútbol y no practica jugando al fútbol. Es más o menos lo mismo. Entonces Perfecto. hay cosas que sí que hay que hacer. Eso lo leer decimos mucho. siempre en la escuela. Para escribir, para aprender a escribir hay que escribir y para aprender a leer hay que leer. Juan Ignacio Sí. quería decir algo. Lo había visto yo con la mano levantada. Sí. ¿Alguna vez vas a escribir otro libro? Por pregunta. No llegué a escuchar. Si alguna vez también en próximos años vas a hacer más libros de alguna... De Curimba no, ya está. Ya hice Curimba 1 y 2. Sí, bueno. Es Sí. más, en Iba- realidad iba a ser un otra solo cosa, digo. Curimba, pero bueno, pidieron como que a cada lugar que iba querían otro que siga la historia. Así que Curimba 2 ya está, la historia, la saga, digamos, concluye con 2. Después ya saqué otro libro de cuentos y ahora sí, ahora estoy escribiendo otro libro. Estoy escribiendo 2 libros, en realidad otro libro de cuentos de animales, pero en este caso de todo el país. Loli, escúchame, Y después- discúlpame que te interrumpa, Eugenio, no presentes más pantalla, porque nos desconcentramos mucho, ¿sabes, Loli? Sácalo eso, amor. Sí. Sacalo. Lorenzo. Bueno, Sí. Hola. seguí, Eugenio, discúlpame. ¿Dónde me quedé? No, ahora estoy escribiendo entonces un libro de cuentos y otro, este libro de cuentos ya es de cuentos de animales de todo el país, que son fábulas. Y también estoy escribiendo sería un cuento largo, una novela, que habla de los personajes fantásticos del mundo guaraní, de la mitología guaraní. No creo que salgan rápido porque me falta mucho todavía, pero esos 2 estoy escribiendo. Genial. Bueno, lo esperaremos. En la Almafuerte por lo menos los esperamos. Estaría bueno sacar un cuento del Almafuerte. Un cuento del bueno, podemos hacer nuestro propio Curimba. ¿O querés hacer Tal un cual. cuento propio de la escuela y querés preguntarle, además de información, qué otras cosas necesitaríamos, qué consejos nos podría dar para poder construirlo? Opa. Esa es una pregunta. Bueno, primero digamos, ponerse de acuerdo para contar la historia y qué se quiere contar. Entonces, si la construcción es de uno, bueno, uno se pone de acuerdo consigo mismo y dice, bueno, quiero contar tal cosa, ¿no? Focalizarse, diría, lo que se quiere contar. Una vez que estamos focalizados, empezar a escribirlo y a sentarnos y a corregirlo una y otra vez si es necesario. Definir los personajes, quién va a ser los protagonistas,
quiénes van a ser los secundarios, cómo se va a desarrollar la historia. Recuerden, ustedes lo deben saber que la señora enseña, bueno, introducción, nudo y desenlace. Si bien se puede escribir distinto, pero por lo menos es la estructura de la columna vertebral para poder escribir algo. Y teniendo en cuenta eso, disfrutarlo mucho, tratar de escribir en el lugar del cual se está escribiendo, es decir, si se escribe en un salón, ir al salón a escribir, ir al pasillo, ir al patio, si es en el caso de la escuela, porque eso nos da muchas herramientas de lo que queremos decir. Entonces no es lo mismo que yo esté escribiendo. Eso está buenísimo. Eso está en mi muy cocina, bueno. en otro lado. Observar bien. Claro, porque además uno puede escribir qué le produce tal cosa, el viento que me entra por la ventana. Esas cosas se pueden hacer únicamente estando en el lugar. Como inspiración. Exactamente, como una inspiración. Y para poder relatarle a los demás cómo es el lugar en el que se está desarrollando la historia. Así el otro también se puede imaginar ese lugar. Claro, una manera de transportarse con todos los elementos y toda la descripción posible de lo que uno quiere contar. Tal cual. Yo hay capítulos de Curimba que lo escribí en Misiones, entonces se nota que está lleno de vida, lleno de verde, lleno de animales, lleno de ruidos, de olores. Y hay otros capítulos que lo escribí sentado en mi casa, y son mucho más fríos. Si bien uno después lo corrige y le agrega cosas, el lugar donde estás escribiendo es fundamental. Hay gente que tiene mucha imaginación o que recuerda mucho y lo puede escribir directamente en una oficina. Pero bueno, yo recomiendo ir al lugar. Una pregunta. Sí, Clara. ¿Cómo se te ocurrió lo de la mitología hindú? ¿O no? Ay, guaraní, perdón, ya me estoy mezclando las cosas porque a un amigo mío le dan mitología hindú y se me mezclan todos los nombres, perdón. Creo que más o menos lo comenté así al pasar. Cuando yo fui a Corrientes, llegué a Corrientes, y en Corrientes había mucha gente que creía mucho todavía en la mitología guaraní. Más que mitología, es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo. En Corrientes, por ejemplo, el pombero, que es el que está en el Curimba 1, es muy fuerte. El pombero está todo el tiempo en el relato de ellos. Y después fui a Misiones, y ya sí ahí con guaraníes que viven en la selva, ya ahí me fui enterando de muchas más cosas, y ahí dije, es algo que tiene que estar en el libro. Yo no puedo hacer un libro del río Paraná, de los humedales, de toda la zona, sin hacerle un homenaje a la cultura guaraní. Así que dije, bueno, vamos a introducir muchas leyendas, vamos a introducir muchos mitos, y los nombres van a llevar van a ser en guaraní. Perfecto. Les cuento esto así rápido. Cuando yo llego a Misiones, el payé, es decir, el médico brujo de la tribu, me lleva, veníamos hablando, y me lleva al medio de la selva y me dice, ese árbol lo plantamos el otro día cuando nació Juancito. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver? Me dice, no, ese árbol va a acompañar en la vida de Juancito, para que Juancito, si come ese árbol, o si come frutos de otro árbol, ese árbol lo reemplace. Entonces yo dije, es imposible que yo no ponga todas estas cosas dentro del libro. Y así un montón. Es decir, de la relación que tienen ellos con la naturaleza. Qué bueno. Juan Ignacio quiere preguntar algo. Te quería decir que este año también trabajé con el pompero, y estuvo bueno. Bueno, del pombero hay muchas versiones, mucha mitología. Para algunos es un duende malo, para otros es un enano de la selva que rapta chicos y no duerme en la siesta. En realidad yo rescaté una visión del pombero que es la de protector de la naturaleza.
es decir, que ataca a la gente o que hace magia cuando alguien le hace algo a la naturaleza. Esa es la visión que yo tomé del bombero, digamos. Porque hay mucho. Tengo una pregunta. ¿Cómo Sí, Flor. desarrolla los personajes en la historia? Te escucho muy bajito, Florencia. ¿Cómo? ¿Cómo hace que tu personaje se desarrolla muy bien en la historia? ¿Cómo hace que mis personajes se desarrollen en la historia? ¿Fue la pregunta? Le pregunto a la Celi, por las dudas. Debe ser cómo desarrollar los personajes en la historia. Cómo los creás y después cómo se continúa el conflicto que tiene que haber en toda historia. Sí, en el caso de Curimba, yo arranqué con los personajes naciendo. Curimba nace y empieza la historia, el primer día que nace. Y bueno, los conflictos son los conflictos que hay en la naturaleza, que él tiene que ir atravesando, cómo se va fortaleciendo, cómo cada uno de los personajes del grupo va contribuyendo a él y al grupo para salir de las problemáticas, que las problemáticas en su mayoría son la contaminación, bueno, todo lo que pasa en la naturaleza, los depredadores, el hombre sobre todo. Entonces, lo que yo trato de hacer es que cada personaje tenga no una fuerte individualización, sino un gran aporte colectivo. Entonces, el más fuerte con sus limitaciones aporta desde sus fortalezas. Curimba aporta desde su asombro. Curiataí Porá aporta desde su inteligencia. Payé desde su sabiduría, para que todos puedan salir de esos problemas mientras van creciendo, para que todos puedan salir en forma colectiva desde los aportes individuales. Esa fue un poco la idea que yo tenía de cada uno de los personajes y de cómo los iba construyendo en la historia. Buenísimo. ¿Quieren preguntar algo más? Gracias por responder. Tengo una pregunta. ¿Qué opina del Sí. estado actual del país? Bien. ¿Qué opina ¿Qué opina de...? No se llegó a escuchar. Del país. En uno económico, político y todo eso. Tengo una pregunta. Francisco está ahí arriba. Eh, Él había enviado algunas preguntas, yo las tengo, Fran. Si quiere que responda a ese, después le pregunta a las demás. Bueno, la pregunta fue qué opino del rumbo. Yo soy funcionario nacional ahora, así que lo que sí puedo opinar es de lo que a mí me parece que pasó con todas estas quemas que tuvimos durante 7 meses. A mí me parece algo terrible. La figura de ecocidio, usted lo debe haber hablado con otros invitados. En realidad no existe la figura de ecocidio dentro de la penalidad, digamos, dentro de las leyes. Esto se produce por las tensiones y presiones que tiene el río Paraná y que tienen los humedales, y en esas tensiones y presiones conviven tanto la presión inmobiliaria, es decir, aquellos que quieren hacer casas o countries o barrios privados sobre los humedales, y una gran presión agropecuaria. Y ahí sí puedo hacer un análisis del país, que es que lamentablemente pusimos soja en todo el continente y llevamos las vacas a la isla. Entonces, eso es un tema del modelo productivo del país. Y el modelo productivo arrasa con la naturaleza. ¿Por qué? Porque quieren cada vez tener más soja o más vacas y cada vez hay menos naturaleza. Y lamentablemente no somos un país preparado para todo lo que pasó en estos meses de quema constante. Entonces, es muy difícil apagar el fuego en un contexto de bajante del río y de sequía que va a seguir prolongándose. Entonces, estas quemas que son a propósito, es muy difícil para cualquier gobierno, ya sea provincial, nacional o local, apagarlos, porque no hay infraestructura para apagarlos, no hay la cantidad de aviones que se necesitan, no hay la cantidad de personal. Entonces, es un tema que ojalá se solucione pronto. La ley de humedales es una herramienta chiquita así, no es la herramienta para hacerlo. Ustedes piensen que implementarla va a tardar 5 años,
porque hay que hacer todo un inventario de humedales antes. En realidad hay un montón de leyes, como la ley de bosques, la ley de cambio climático, hay un montón de leyes que se podrían implementar y tampoco se implementan porque no hay herramientas para hacerlo. Entonces la ley de humedales tampoco va a ser una solución en el corto plazo si no se empieza a cambiar tanto la matriz productiva del país como cómo actúa el Estado ante esos embates, ante esas presiones. Al final contesté. ¿Por qué piensas que no se Esa era implementan una de estas las leyes que preguntas ya están? que Fran había mandado. Y la otra pregunta, ¿querés decírsela, Fran? Que igualmente ya lo mencionó él. Cómo se le había ocurrido, cómo había surgido la idea del libro, y bueno, ya lo dijiste. ¿Alguno? Estaba haciendo una pregunta, ¿Otros chicos o tomé chicas nota quieren de decir algunas algo? cosas que habló. Sí, Mari. ¿Por qué pensás que no se implementan estas leyes? Si bien la ley de humedales, como vos decís, lleva todo un proceso, nosotros estuvimos también trabajando y estuvimos viendo cómo se gestiona, cómo se arma, cómo se aprueba una ley de humedales, estuvimos con un abogado de la organización El Paraná No Se Toca, y más o menos, bueno, también nos estuvimos interiorizando sobre esto. Y bueno, ya que hay otras leyes que se pueden utilizar, ¿vos por qué pensás que es todo tan lento, todo tan perjudicial para lo que es el ambiente, y no podemos tomar eso que ya tenemos, que ya está establecido? Primero porque no hay plata del Estado para hacer los controles necesarios. Entonces, Se le murió el wifi. ¿Qué pasó? No se escucha. Se le murió el wifi. Pensé que era yo. A Cecilia también se le tilda. Sí, me parece que... Problema de conexión. Bueno, tuve que apagar la cámara porque se me Mientras se van conectando, aprovecho a saludar. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Andrea, bienvenida. Hola, Andrea. Ay, qué pena. Ahí estamos volviendo. Bueno, no sé qué pasó. nos tilda, bueno. No me están censurando. Que sigan disfrutando, Eugenio. Hola Eugenio, yo soy Andrea, la vicedirectora, un gusto. Hola Andrea, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por la confianza para hacer esto con los chicos, antes que nada. No, hermosa, las aventuras de turismo son hermosas, es muy, muy actual y muy llevadero, muy lindo para los chicos. Te felicito. Gracias, muchas gracias. María del Carmen, no sé hasta dónde contesté, hasta dónde me escuchaste. No, el principio, yo escuché solamente el principio. Los aportes del Estado, digamos, lo que nos estaría faltando presupuesto para los controles. Sí, y después, ¿quién se va a hacer cargo de esos controles? Y después que la justicia actúe. Y después que haya causas penales, no causas civiles. Es un gran tema que solo sea civil el problema, es decir, que te pongan una multa, para que entiendan los chicos. Entonces yo voy, quemo todo un campo y lo único que va a pasar es que voy a tener que pagar una multa. No voy a tener ninguna penalidad. Entonces hay que cambiar un montón de cuestiones, pero tiene que estar en la agenda número 1 de los gobiernos. Si los gobiernos no lo ponen al frente de sus problemáticas, no va a haber inversión, no va a haber personal. Yo les contaba que yo ahora estoy en Parques Nacionales, y Parques Nacionales brinda más de 100 brigadistas al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y no damos abasto. 13 provincias al mismo tiempo. Entonces, hay un plan sistemático, evidente, de destrucción del ambiente, pero no hay una respuesta a ese nivel, digamos. La respuesta tiene que estar al nivel de lo que se está produciendo. Y después, obviamente, ya sabemos, hay intereses cruzados, como siempre, la justicia, la política, los empresarios privados que quieren acceder a lugares que no tendrían que hacerlo. Entonces, todo eso se cruza para hacer esto que termina pasando, 10 meses de quema en los humedales. En realidad en todo el país, se quemó en todo el país. Se está quemando toda Latinoamérica, los pantanales de Brasil están incendiados. Sí, yo estuve viendo en el mapa y continúa hacia arriba, hacia el norte. Son varios los países.
¿sí? Colombia está incendiado, Bolivia está incendiado. Hay muchísima tensión y presión sobre la naturaleza y sobre los últimos lugares. Ustedes piensen que el 60% del territorio del país, de las áreas naturales, tiene producción agropecuaria. Y eso cada vez va de más. Y eso en el mundo también, estamos hablando de un mismo porcentaje. Cada vez se achican más las áreas naturales y cada vez se utilizan más para el sistema agropecuario. En algún momento se tiene que cortar, porque eso produce también lo que llamamos el calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Nosotros, si en los próximos 10 años no bajamos a 1.5 de calentamiento global, va a estar muy complicado. Va a haber mayor evaporación de agua, va a haber mayores inundaciones porque las precipitaciones van a ser... Entonces, es todo un ciclo que se rompe en la naturaleza y que tenemos que entender que lo tenemos que transformar. Perfecto. Bueno, si quieren les vamos dando un cierre al encuentro de hoy. ¿Quieren preguntarle algo más? A ver, alguien que haya escrito en el chat. No, las preguntas que escribieron en el chat son las mismas que después retomamos. Ah, Delfina, bueno. Delfina, ¿querés preguntar? No. Yo tengo una preguntita. Eliseo, perfecto, bueno. Que si también se ayudó de otros libros de humedales para escribir el libro. Tipo... Si te ayudaste de otros libros para escribir el de... Into the Pit. Sí, por supuesto, me tuve que ayudar de muchísimos libros de humedales, del río, de la flora, de la fauna, y hay muchas cosas inspiradas en Horacio Quiroga. Creo que alguna de las señas lo nombró. Sí, cuando nombraste los yacarés que habían encontrado. Bueno, yo mencioné Horacio Quiroga, la guerra de los yacarés. Y me hizo acordar, además, este viaje que hiciste por Misiones y Brasil, similar al que hizo Quiroga. Horacio Quiroga, un escritor uruguayo, ¿sí? Que después de varias tragedias que tuvo familiares, se vino a vivir a Argentina, donde desarrolló su carrera literaria. Y bueno, él fue a una expedición, como hizo Eugenio, a Misiones, y bueno, ahí se enamoró de esa zona, escribió sobre esa zona y después vivió ahí también. Se fue a vivir, le gustó tanto que se fue a vivir. Se fue a vivir ahí a Misiones. Bueno, un capítulo, el capítulo de los yacarés de Purimba, los nombres son los mismos que los del cuento de Horacio Quiroga. Es un homenaje a Horacio Quiroga. Es cierto, sí. Bueno, a eso se le llama intertextualidad, chicos. Eugenio lo que hace es retomar lo que otro escritor creó y lo recrea de alguna manera, ¿sí? Es buenísimo eso. Por eso, cuanto más sabemos, mejor es, porque más lo podemos relacionar con otros textos, ¿sí? Y es más o menos lo que estamos haciendo nosotros a través de estas charlas que vamos teniendo. Lo fuimos teniendo con distintas personas, un escritor, un abogado, la mamá de María Luz, que es veterinaria y también forma parte de la organización. Y bueno, fuimos viendo las distintas miradas para poder sumar perspectivas y información sobre el tema. Que para cuidar hay que conocer, y una vez que uno lo conoce, lo puede querer y por supuesto cuidarlo. Que yo creo que es el gran objetivo de todos los que estamos en esto. Siempre hubo una ciudad de espaldas al río, una provincia de espaldas al río que la utilizó únicamente para que los barcos se lleven los cereales, y creo que ahora tiene que haber una gran visibilización de todo y un gran compromiso, y que son los chicos los que nos van a sufrir si no lo cambiamos, y los que van a decir, bueno, acá se terminó, porque si no van a tener no solo un río donde vivir, un mundo donde vivir pleno. Entonces, sí, ellos son el cambio. Justamente la idea que tenemos nosotras, a partir de todos estos temas,
es que se sientan más cercanos a esa naturaleza. Quizás nosotros viviendo en la ciudad lo vemos como, uy, un pez, un río. Bueno, ya que ahora no se puede ir por todo este tema de la cuarentena, ¿cómo lo descubrimos? A través de la literatura, de videos, de actividades que van realizando, así que está buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Juan, un alumno de la mañana, quiere preguntar algo. Juan Sarmiento. ¿Está conectado? ¿Juan Sarmiento o Juan Ignacio Latuca? No, dice acá que es Juan Sarmiento, porque yo dije Delfina y me dijeron Juan Sarmiento, Bien. o no Bien. existe ese alumno. Sí, los dos. Yo no los conozco a los chicos de la mañana. Juan Sarmiento, está ahí. Entonces, Juan. como ellos figuran con un nombre generalmente de la familia. No, sí. Juani, ¿querés agregar algo? No sé, pero iba a preguntar cuántos libros escribiste. Tres libros. Curimba 1, las Fábulas Fabulosas, y Curimba 2, que salió en diciembre pasado. Y ahora le contaba a los chicos que estoy escribiendo 2 más. Uno de cuentos y otra novela. Buenísimo. Bueno, si les parece, vamos dando un cierre al encuentro de hoy. ¿Quieren preguntar algo más? Y si no, ya los saludamos a Eugenio. Le agradecemos. No, señor. Una pregunta. ¿Y esos libros que vos estás escribiendo, más o menos, para cuándo se saldrían? Luciano hizo una pregunta, te escuchamos, repetila nuevamente. Los libros que estás escribiendo, más o menos, ¿para cuándo saldrían? Estoy medio complicado y medio vago para escribir en estos días, pero así que voy a tardar más de lo que creo. Lo que pasa es que hace muy poquito terminé la aventura de Curimba 2, entonces uno entre libro y libro se toma un descanso y arranqué a escribir de nuevo este año, y yo creo que para el año que viene puede estar alguno de los... Seguramente el libro de cuentos va a estar para el año que viene. Los libros de Eugenio, les quiero contar que los conseguimos cerca de la escuela, re cerquita de la escuela. Está por Salta, la calle Salta, que es la de la escuela, casi llegando a Oroño. Ahí encontramos en una librería, en la planta alta, los libros de Eugenio. Ah, sí. Hay una librería por ahí. Archivo. Salta 22. Sí. 22.50. Vamos a pasar el dato correcto. Salta 22. Que en esa librería se compran muchos libros que se trabajan en las escuelas. Ellos ya la conocen. Está muy bueno también que existan este tipo de editoriales, ¿no? Que les permitan el espacio a los escritores que también quieren relacionarse de alguna manera con la escuela. Sí. Fíjense que él, a partir de algo que vio en la escuela de su hijo, dijo, bueno, ¿cómo puedo intervenir en eso? ¿Qué historia puedo crear? Así que la escritura, la literatura y la escuela están completamente relacionados. Y algunos de ustedes, chicos o chicas, pueden empezar a escribir. No se pudo conectar hoy, pero Guillermina, una alumna de la tarde, escribe muy bien. Y al resto también los invitamos a tener un cuadernito, algunas hojitas, escribir algo cortito, aunque sea. Así se empieza. Totalmente. Te agrego algo a eso, es más para las seniors, para la vice. Yo soy un agradecido porque realmente cuando yo era chico no me daban autorización, porque realmente cuando yo era chico... ¿Se escuchó? ¿Se escucha bien? Sí. No, repetilo, porque justo Lorenzo volvió a presentar algo y se entrecortó. Decía que yo soy un agradecido. Yo también esto es muy raro. Es más para la seña y para la vice esto. Yo soy un agradecido que los cuentos, de que mis libros estén en las escuelas. Cuando yo era chico no había autores rosarinos en las escuelas. Las docentes y los directores no tenían una apertura hacia contar lo que pasa en nuestra zona. Entonces, no sé, y eso que estaba Fontana Rosa. No se leía ni a Fontana Rosa, no se leía a ningún autor rosarino.
Yo creo que realmente las escuelas y los docentes rosarinos están teniendo una gran apertura hacia eso, y las familias también, los chicos. Obviamente, de poder escuchar las historias que se hacen desde acá, y que por suerte sí existen editoriales y librerías, como decía Romina, que están apostando a eso, porque si no tampoco lo podríamos mostrar a nuestro trabajo. Así que agradecidísimo a todos ustedes. Exactamente, bueno, y a través de este tipo de encuentros, aunque sea virtuales, podemos estar más cerca. Si no, en la presencialidad irías a la escuela, pero bueno, rescatar también que vos quisiste participar, que te sumaste. Como dijimos anteriormente, con el encuentro de hoy se le da el cierre al ciclo de entrevistas, que la verdad fue muy enriquecedora para todos y para todas, me parece a mí, porque la verdad que cambió completamente la manera de trabajar los contenidos, ellos se sienten más involucrados, pueden dialogar, aunque no sean personas con, sea abogado, escritor, colaboradores del Paraná No Se Toca, también estuvieron charlando con chicos que ya están en la secundaria, así que hubo de todo en este ciclo. Con vos le damos el cierre. Y terminar con este mensaje de tu libro, que es un mensaje ecológico, de conciencia, de también valorar los pueblos originarios, su cultura, que tanto nos marcaron. La verdad que es un orgullo tener en nuestra ciudad un escritor que traiga a la memoria todos estos hechos que son recontra significativos, teniendo nuestro río, sus peces, y bueno, y todas estas historias que nos traes en cada relato, que la verdad emocionan mucho, y palabras de agradecimiento hacia vos. Un compromiso nuestro también por parte de la escuela de seguir trabajando tus historias, que son muy bonitas, tanto para los chicos como para los adultos. Así que muchas gracias, Eugenio, por tu tiempo y por tu compromiso también con la educación. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Saludamos a Eugenia, también saluda a Andrea. No, lo esperamos Eugenio en la presencialidad para que nos firme autógrafos. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer cuando presentó el libro, fuimos con los chicos de Nocturna, y la verdad que es súper interesante, es gratificante, y es poder ver al escritor de otra manera, no como algo muy lejano, como una persona que allá lejos escribe algo que nos gusta, que nos interesa. Bueno, tener la oportunidad de poder compartirlo con él fue muy interesante, por eso también quisimos tenerlo acá, y que los chicos conozcan, puedan hacer preguntas, que también vean que es posible, que ellos también pueden escribir, y que está muy bueno. La verdad que muy agradecida con todo esto, particularmente es muy significativo para todos nosotros y para la educación. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la confianza. Gracias a ustedes por replicar los contenidos que uno quiere abordar, meterlo en la casa de los chicos, meterlo en la familia de los chicos. Está buenísimo, y tiene un compromiso muy grande también. Así que nada, vuelvo a repetir, yo agradecido. Por supuesto, hiper disponible para la presencialidad. No para firmar autógrafos solamente, sino para estar juntos, y para conocer a los chicos, sobre todo, porque se da un vínculo muy lindo cuando estamos presentes. Así que nada, yo soy de la zona, ustedes saben, mi hijo va a la Gurruchaga, así que estamos cerquita de ustedes. Y nada, cuando quieran, el año que viene, cuando vuelvan las clases, nos volvemos a encontrar. Sí. Dale. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Gracias. Los saludamos. Gracias. Y ya nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Que tenga una buena Chao. Muchas gracias. Que tenga buen día. Todo. Tenga buen día. No. Buenas tardes. Chao. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Aaron, igualmente. Chao. ¿Terminó? Así es.
a casa, Quiñones.